Muy buenas tardes tengan todos mis queridos amigos y mis hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos aquí a su programa del Evangelio Café. Hoy demostramos otro tema a través de la Biblia. Como siempre les digo, por favor, mire, busquen sus Biblias. No se dejen llevar por lo que se oye en las redes o por lo que usted oye desde las diferentes catapultas o diferentes programas en las redes sociales, sino que busquen sus Biblias. Tenemos nuestras Biblias por aquí y siempre le vamos a tener nuestro expositor para que usted pueda ir a la Biblia. Mire, nosotros debemos de demostrar el Evangelio eficazmente y a veces pues debemos de demostrar con pruebas de la Biblia, como les estoy enseñando yo, a los no creyentes, y a veces pues debemos de ser muy sinceros, ¿verdad? En decirle a las personas que están en pecado, pues que están cometiendo una falta. Y a veces pues driviamos con esta manera de presentar el Evangelio y no estamos presentándolo verazmente, no estamos dando el Evangelio con la veracidad que él lleva. Porque por un lado, sí, es un mensaje de salvación y un mensaje de aliento para las personas que están pasando por unas situaciones, pero también debemos de señalar dónde es que se encuentra ese problema y estamos convencidos y llegamos a un acuerdo de que el problema del hombre es su pecado, es el pecado que lo tiene atado y su condición de vida que tiene alejado de Dios lo lleva a todo esto. Pero queremos arreglar todo esto y si ponemos el dedo en la llaga, no es que queremos juzgarlo, lo que queremos es sanar esa herida del pecado con la palabra de Dios. Porque esa es la promesa que Dios nos ha hecho a todos nosotros, ¿verdad? Que en su palabra, pues, hay salvación, vida eterna y sanación del pecado. Así que vamos a comenzar hoy. Yo voy a estar llevándolo a varios versículos de la Biblia, como siempre, como les digo, para que ustedes corroboren por ustedes mismos lo que estamos hablando aquí. Y en esta ocasión vamos a ir a vamos a ir a Segunda de Corintios, el capítulo 2 de Segunda de Corintios, y aquí es que vamos a ver lo que Jesucristo está tratando de llevar en una exposición del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él lo expone. Pero primeramente, para reforzar lo que estoy diciéndole, quiero que por favor vayan conmigo a Segunda de Corintios, capítulo 2, los versos de 14, 15, el 16 y el 17 que vamos a estar leyendo. Debe llevaros al expositor mm, para que ustedes, como siempre les digo, vayan por la Biblia, vayan por ustedes mismos, mi hermano. Segunda de Corintios, capítulo 2, versos 14, 15 y 16. Mas a Dios gracias, el cual nos ha llevado siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Es lo que estaba diciéndole al principio, que mire, si vamos a hablarle a las personas, vamos a estar hablándoles del Evangelio. Y el Evangelio, pues, de una manera llega a la persona, pero de otra manera también lo condena,
Porque si la persona no acepta este evangelio, es que está rechazando a Jesucristo. Y rechazar a Jesucristo es rechazar el evangelio. Y es una cosa muy triste y muy lamentable de que las personas no acepten el evangelio. Pero ¿por qué no lo están aceptando? ¿Por qué es que las personas no quieren oír? Eso es lo que voy a estar llevándoles poquito a poco en este pequeño taller que yo he intitulado Mostrando el Evangelio. Mostrando el Evangelio verazmente. Porque este es el Evangelio. No porque lo diga yo, sino porque Jesucristo mismo es el que lo dice y vamos a estar viendo, como les digo, paso a paso, pero quiero ir poco a poco, porque es que las personas no aceptan este Evangelio. Nosotros se lo decimos, se lo predicamos, se lo enseñamos, entonces queda de la persona aceptarlo o rechazarlo. Y por eso es que es de doble filo. Si lo acepta, tiene salvación. Pero si no acepta este evangelio, lamentablemente su vida se perderá por la eternidad. Y eso es lo que nosotros no queremos, ¿verdad? Y estamos buscando para que presten oído a la palabra de Dios, que es la única que en verdad puede restituir al hombre otra vez a su estado normal. Y el único que puede hacer efecto en el hombre es la palabra. La palabra, porque mira, aquí lo dice bien claro, más a Dios gracias, primero estamos dando gracias a Dios por el apóstol Pablo, el cual nos lleva de siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de vosotros se manifiesta en todo lugar el olor del conocimiento. Dios es el que nos lleva para que nosotros podamos llevar estas mismas verdades a otras personas para que estas personas puedan entender las verdades de Dios. Y ese es el olor grato a Dios, que a Dios le agrada. Eso. ¿Qué es eso? Que llevemos su palabra, que le hablemos a otras personas de las verdades de la Biblia y de su palabra, que es poder de vida. Porque para Dios somos olor de Cristo. En los que se salvan, somos un olor grato delante de Cristo a los que se salvan. Pero mire lo que dice el verso 15. Y en los que se pierden. O sea que somos un olor grato para Dios, pero también a los que se pierden, se lo voy a señalar aquí, este verso 15. Y a los que se pierden por no oír el Evangelio, por no oír esta palabra, a esto ciertamente olor de muerte. Lo que estoy diciendo desde el principio, llevamos una palabra que es de olor grato para los que se salvan. Pero también ciertamente es un olor de muerte para la muerte, para aquellos que se pierden. Y aquello olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién puede ser suficiente para que la persona pueda percibir ese olor, esa fragancia de vida en Cristo Jesús y que también pueda percibir un olor de muerte para los que rechazan este evangelio? Pues el verso 17 nos dice, pues no somos como muchos que vendrán falsificando la palabra de Dios, sino que en sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. O sea, que no estamos como otras personas que están falsificando la palabra. Estamos tratando de llevar la palabra como es, como está escrita. No es que estemos inventando, no es que estemos tratando de adulterar la palabra, sino que la llevamos como es. Porque la palabra hay que hablarla según está escrita. Y sabemos que sí, que va a ofender a muchas personas, pero tenemos que hacerlo porque ¿de qué vale que le llevemos un evangelio? Tan solamente diciéndole cosas que ellos quieren oír y que no les prediquemos el evangelio, que es este evangelio, que es un evangelio que debemos de señalar dónde es que está el pecado, dónde es que están fallando. Y mire, muchas veces no es fácil, pero si no decimos estas verdades, pues no estamos llevando el evangelio como debe de ser. Yo soy uno que lo he dicho anteriormente, lo repito, que muchas veces no me gusta señalar el pecado, pero mire, si yo no señalo el pecado,
ni hablamos de pecado, no estoy llevando el Evangelio. Y de hecho estoy tratando de cambiar la palabra de Dios. ¿Y quién soy yo para cambiar lo que ya Dios ha dispuesto en su palabra? De hecho, sería un error yo querer cambiar las cosas porque a mí me agradan. Dios es justo, Dios es santo, Dios es soberano y hay que seguir su palabra como Él la dice y como Él nos las enseña, porque es palabra de vida y Dios sabe lo que está haciendo. En Hebreos 10:26, vamos al libro de Hebreos, por favor, también nos está hablando algo aquí, antes que siga con el tema más adelante, porque es que las personas, uno les predica el Evangelio y mire, ellos no, como que no captan lo que está sucediendo alrededor de ellos, lo que está sucediendo en sus vidas. Y es por eso que en Hebreos, en el libro de los Hebreos, Hebreos 10:26, que nos da una advertencia. um, Hebreos capítulo 10, verso capítulo 10, verso 26, ¿qué nos dice? Nos dice en Hebreos 10, 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Mire, después que se le ha dicho a usted esta verdad de este sacrificio que Jesucristo ha hecho por nuestros pecados y usted rechaza esto, ya no queda más ninguna excusa. De hecho, no hay excusa delante del Dios soberano después de que una persona ha escuchado el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Jesucristo y ha rechazado a Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo aquí claramente en el 10:26 de los Hebreos. No deja, porque si pecaremos voluntariamente, si usted está pecando porque usted quiere, no es que Dios lo está condenando, no es que Dios lo está imponiendo, no es que Dios lo está señalando, no es que Dios lo está juzgando. Dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido que el conocimiento de lo que estamos hablando aquí, del conocimiento del Hijo de Dios que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día, después de usted recibir ese conocimiento de la verdad, ya no hay excusa y no queda más ningún sacrificio por sus pecados. Después que una persona ha oído el Evangelio y ha rechazado a Jesucristo, mire, es lamentable cuando usted esté en la presencia de Dios, que usted se quiera excusar delante del Dios Todopoderoso y que le ponga una excusa como que no ha oído del Evangelio. Cuando se ha predicado el Evangelio en todos lados, de todas maneras, aún la naturaleza misma habla de la suficiencia de Dios y eso es más que suficiente delante de Dios para que usted sea culpable de no reconocer a un Dios y de que ha enviado un Salvador, a su Hijo Jesucristo, para que lo saque de esa condición de pecado. Y es triste que la eternidad, usted cuando oiga estas cosas, no quede más que el mero remordimiento de que las escuchó y de que usted no aceptó las buenas de salvación. Um, Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que es cuando se le presenta el Evangelio, y si no aceptan este Evangelio, ya no queda más que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, de sufrimiento, como nos habla la Biblia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Esto lo dice en el verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciese ofrenda al Espíritu de gracia? Es terrible, es un juicio de Dios, porque si después que usted ha oído estas verdades y que también el Espíritu Santo ha dado testimonio en su vida, es una afrenta delante de Dios que no tiene,
no tiene perdón, no hay ya perdón para ese pecado, porque lo que se merece es la expectación de un juicio, porque usted está pisoteando la sangre del Hijo de Dios que derramó en el madero por nuestros pecados y que nos libra de esta condena que usted puede también librarse de ella aceptando a Jesucristo. No tan solamente aceptarlo, porque muchas personas aceptan a Jesucristo como que sí, hubo un Jesucristo que anduvo por la tierra. Es que usted lo entienda, lo comprenda, lo ame, lo siga, haga su voluntad. Eso es aceptar a Jesucristo, eso es seguir a Jesucristo. No tan solamente de palabras como muchos pasan al frente y lo aceptan. Aún los demonios aceptan que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no le siguen. No es lo mismo aceptarlo y seguir al Hijo de Dios, a Jesucristo. Hay que ser discípulo en Jesucristo, hay que hacer lo que Él decía, no tan solamente oírlo y dejarlo sin ningún efecto. Eso es lo que nos lleva a ser discípulos, es a hacer lo que está escrito en la Biblia y lo que Jesucristo nos ordena. No podemos quitarte el medio que hay un terror en el Señor de ese juicio, de esa expectación de castigo. En Mateo, en el capítulo 11, vamos a ver qué nos dice Mateo, capítulo 11, el libro de Mateo 11. Perdonen que estoy un poquito lento en el expositor, pero es que estoy bien retirado de él y estoy trabajando con mis manos para poder presentarle el expositor y a la misma vez ir dirigiendo acá lo que tengo en mis libros. Pero les pido que me tengan paciencia y que me perdonen. En Mateo capítulo 11, en el verso 15 al 19, dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, tenemos dos oídos, ¿no? Y es suficiente oído para que podamos oír. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Más, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentáis, no lamentáis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí, oh hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y este es el párrafo principal de este tema, que por qué estamos mostrando el Evangelio eficazmente, porque Jesucristo fue uno de los mayores expositores del Evangelio y el que nos trajo el Evangelio. De hecho, es el mismo Evangelio hecho en la palabra, es Dios mismo encarnado, y el Evangelio que nos trajo Jesucristo en esta parte que le estoy leyendo de Mateo, Mateo capítulo 11, es que aquí hay algo bien interesante que yo estuve observando. No es que sea de mi autoría, porque la Biblia es autoría de Dios. Él es el que ha hecho la Biblia, Él fue el que inspiró la Biblia, los hombres la escribieron y nosotros hemos oído de lo que escribieron los hombres, al igual que en el tiempo de hoy hay muchos hombres que han escrito. Y yo pues he sacado también de estos expositores del tiempo de hoy, he sacado algunas de estas ideas que son interesantísimas de lo que Jesucristo nos está diciendo aquí, de por qué al exponer el Evangelio las personas pues muchas veces no lo oyen. Y mira como dice otra vez, volvamos otra vez, vamos a tratar de desmenuzarlo por la Biblia. En este verso 15 dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? De Jesucristo mismo diciendo, ¿a qué compararé esta generación? Porque hay dos generaciones, la pasada y la futura, que vamos a estar con Dios.
Pero ¿a qué compararé esta generación? O sea, Jesucristo se pregunta, ¿cómo yo voy a comparar esta generación? Y la está comparando con un juego de niños. Mire lo que dice, el que tiene oídos para el que oiga. Mas, ¿a qué comparar esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Ustedes han visto tal vez esto o cuando éramos jóvenes o lo han visto en las plazas, pero en el tiempo que Jesucristo está hablando aquí, eso era lo que mayormente se veía en las plazas, allá en Jerusalén, en Judea, y en esos sitios lo que se veían los muchachos jugando en las plazas, pero solamente habían dos tipos de juegos que ellos sabían para aquel tiempo y que ellos imitaban de los adultos, que era cuando había un funeral o había una boda. Esas eran las dos actividades más grandes que se había por ese tiempo, y los muchachos pues cantaban esto, pero ellos jugaban, lo hacían como un juego cuando veían un funeral, y según veían una boda también pues jugaban a la boda. ¿Por qué yo digo esto? Porque aquí lo dicen, déjame llevarlos al expositor. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿A qué comparar esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Están diciendo, mira, estamos jugando, ven a jugar con nosotros, queremos que nos acompañe. Pero ¿qué sucede? En el verso 17 dice, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Eso es lo que está diciendo, que yo estaba explicando anteriormente cuando dice que están tocando flauta y no bailasteis. Es que están en una boda, es que hay fiesta. Estamos endechamos y no lamentasteis. Cuando estaban tristes y estaban llorando porque había un velorio, había una muerte, y ellos pues no tampoco querían venir a este velorio, a la tristeza, ¿no? Diciendo, os tocamos flauta para que sientan el ritmo, para que sientan la música, y no quisieron bailar, no quisieron jugar con ellos el juego. Y eso es lo que yo entiendo que Jesucristo nos quiere decir aquí, que somos como los niños en las plazas que llaman a los demás a que vengan a jugar, para que vengan a actuar, pero que no hacen caso. Y es lo que se está predicando desde los púlpitos de todos lados, y nosotros estamos llamando a la gente, pero ellos no quieren a oír. Son como los niños que no les importa. En el verso 17 dice, verso 18, perdón, dice, porque vieron Juan que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Juan era, como saben, era una persona que él pues rechazó al mundo, y tan solamente tenía un abrigo de piel de camello, y su dieta era bien exquisita, solamente miel de abeja y en estos grillos, ¿no? Que nosotros decimos en diferentes países, grillos, esperanza. Aquí son langostas, no es la langosta de la playa, son así langostas, pero son esos saltamontes, esos grillos que... Y eso es lo que él comía. De hecho, hoy se come en muchos sitios. Ahora es un manjar, porque creo que tiene muchos minerales y muchas vitaminas. Pero esto es lo que Juan comía, y Juan era bien despegado del mundo. Por eso es que Jesucristo dijo que no ha nacido hombre mayor de mujer que Juan. Porque Juan, él dejó toda su vida y solamente la dedicó a llevar el Evangelio, a preparar el camino para cuando viniera Jesucristo. Juan se desprendió de la vida. Y eso es una exigencia que déjeme decirle que Dios nos pide a muchos de nosotros, que nosotros nos deshaigamos, desraigamos de nuestra vida, y que solamente vivamos para Dios. Eso lo hizo Juan. Y por eso es que Juan aquí, pues, en su llamado, era como si fuera un tipo fúnebre. Era algo triste, lamentable, que la gente lo veían, pero sin embargo no entendían la bienaventuranza, las bendiciones y el gozo por la eternidad
que iban a tener en este llamado de Juan el Bautista. Y por eso que Jesucristo lo menciona aquí, diciéndonos que, que vino Juan que ni comía ni bebía. O sea, que no comía ni bebía, pero que no comía ni bebía con los demás glotones, que no hacía grandes uh, comelonas, ni siempre estaba bebiendo vino y emborrachándose o tomando, sino que él tenía su dieta, como les dije, solamente tomaba miel y con estas mangostas o langostas. Ah, dicen, perdón, déjeme. Y vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Que pensaban, acusaban a Juan el Bautista de que estaba endemoniado por la vida que llevaba. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, y amigos de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Aquí están también señalando a Jesucristo que este sí que come, multiplica los panes, los peces, come, bebe vino y está con los publicanos, está con la demás gente. Sí, este es un hombre de bebedor y comerón. Pero que también lo señalaban y no querían oírlo, ni querían oír a Juan, ni tampoco querían oír a Jesucristo. El que tiene oídos para oír, oiga. Eso lo dice en Mateo 11, el que leímos anteriormente, porque por eso es que tenemos dos oídos, para que oigamos estas cosas. Jesús comienza aquí con un mandato. Usted necesita oír, debemos de oír. Por eso es que Mateo 13 y 9, Mateo capítulo 13, 9 al 13, nos habla aquí que debemos de tener oídos. De hecho, vamos a la Biblia, porque en este mismo Mateo 13, yo los quiero llevar para que entendamos. Mateo 13, 13. Y por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Jesucristo le está explicando aquí este tipo de eventos de los jóvenes jugando en las plazas y que les tocaban flauta y no querían bailar y les ensancharon y tampoco querían venir al tipo de fúnebre. Pero es como si fuese un tipo de parábola y Jesucristo la está explicando y también yo quiero explicarla ahora. ¿Por qué? Porque Jesús después hace una pregunta. ¿A qué compararé esta generación? No, en Mateo 11, en el verso 16. Vamos de nuevo a Mateo 11, porque yo quiero que ir por la Biblia. Mateo 11, verso 16, que Jesucristo nos está haciendo una pregunta aquí, como empecé al principio. ¿A qué compararé esta generación? ¿A qué compararé esta generación? Recuerden que generación es la pasada y la que viene en el futuro. Esas son las generaciones de Dios. No son generaciones como las de nosotros. En el capítulo 11, verso 16, Jesús hace esta comparación y las compara con la de estos niños. ¿Por qué? Porque aquí son indiferentes. Los niños que están jugando aquí son indiferentes. En el relato anterior, usted verá la relación que Dios hace entre las bodas y las funerales, porque las personas también son indiferentes a todos estos actos, al igual que los niños. Y aquí es que Jesucristo explica esta parábola. En la parábola anterior de Mateo 11 y 16 y Mateo capítulo 11, vamos a ver 18, porque como les digo, quiero ir por la Biblia, ya que aquí en este verso 18 de capítulo 11 de Juan, ¿verdad? Recuerde, Mateo 11, verso 18. Y en esta explicación que entonces está dando Jesucristo sobre esa parábola, se parece una parábola que él está diciendo aquí,
de esto que está pasando con Juan, que Juan predicó arrepentimiento. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos lo ridiculizaron. También vino Jesús y tampoco aceptaron lo que Jesucristo estaba trayéndole. Aún viendo todo lo que Jesucristo hizo, los milagros y todo lo que Jesucristo hacía, ellos no lo aceptaban. Ellos lo rechazaban. No querían oír, no querían arrepentirse, se consideraban demasiado buenos como para arrepentirse de sus pecados y que Jesús los perdonara. Ellos estaban oyendo este evangelio, ellos estaban oyendo um, lo que Juan el Bautista les estaba trayendo, ellos estaban oyendo lo que Jesucristo mismo les estaba enseñando, que Jesucristo les enseñaba mediante la palabra y también mediante los hechos. Y todas estas personas que vieron todos estos prodigios, todas estas maravillas, mire, no se quisieron arrepentir, no lo aceptaban. No lo aceptaban y por eso es que Jesucristo los compara con los niños que no aceptan, perdón, la palabra correcta es, um, son indiferentes a las cosas de Dios. Igual pasa hoy en día. Se les habla a las personas de diferentes cópulas, de diferentes tarimas, diferentes métodos, tratados, predicaciones a alta voz. Y miren, las personas son indiferentes. Los está invitando, como Jesucristo en esta parábola que está hablando de los niños, y las juegan en las plazas y no quieren venir, no quieren aceptar. Como podemos ver al final de este versículo 19, que ellos pensaban que eran demasiado buenos en sí mismos y que, y que las verdades que ellos no quisieron conocer, como dice en el verso 19, mire, quien va a conocer las cosas de su hijo, quien va a conocer las verdades de su hijo, van a ser ellos, o sea, los hijos de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tal vez no las aceptamos, las rechazamos, pero ¿qué sucede? Que nuestros hijos son los que van a dar testimonio de las cosas que suceden, porque a usted tal vez puede que se le predique el evangelio hoy, no lo acepte y usted no lo vea, pero sus hijos van a ver, son los que van a ver lo que se está hablando, de lo que Jesucristo está diciendo y de las verdades de Jesucristo. ¿Por qué lo digo? Pues aquí lo dice, mire, y aquí un hombre comerón, en el verso 19 de Juan, porque vino aquí un hombre comerón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Vamos al expositor otra vez para que la vean. Los hijos, al final de este versículo 19 de Mateo 11, ellos son los que van a ver lo que Dios está diciendo aquí, lo que Jesucristo está hablando. Y tal vez en nuestras propias vidas nosotros no lo veamos, pero nuestros hijos sí lo van a ver, de la predicación verdadera de lo que Jesucristo está diciendo. Yo escogí aquí un extracto de John MacArthur que dice, y es una cita, ¿no? La sabiduría humana corrupta produce acusaciones falsas en contra de los predicadores verdaderos. La sabiduría humana, que estaba hablando también Dios aquí, de la sabiduría que Dios nos está dando para que la llevemos a ustedes, ¿qué sucede? Que produce acusaciones falsas. Cuando nosotros queremos llevarle estas verdades a las personas, cuando nosotros queremos llevar la verdad del conocimiento de Dios, van a surgir y surgen acusaciones falsas contra nosotros, los que llevamos la verdad, contra nosotros que llevamos el evangelio de verdad. Y siempre ha sido así, por eso es que están acusando a Juan el Bautista, acusaron a Jesucristo, porque ellos llevaban la verdad. Y como están llevando la verdad, el antídoto para eso es entonces hacer mentiras y acusaciones falsas. Acusaron a Juan el Bautista que le costó la cabeza y acusaron a Jesucristo que le costó la vida en el madero, aunque resucitó y está en el cielo con Dios y viene pronto. Pero produce acusaciones en contra de la predicación verdadera. ¿Qué hace el Señor? Pero cuando el Señor hace esta invitación, que es lo que vamos a estar viendo más adelante,
Jesucristo no se frustró, Jesucristo no se frustraba ni decía, mira, prediqué y nadie vino, nadie escuchó y no la están aceptando y son como niños que, que son, otra vez la palabra, son indiferentes. No, Jesucristo no miró nada de eso. De hecho, entonces aquí que Jesucristo da otra reseña en, en Mateo 11:20, que aquí más debajo de este versículo 19, Mateo 11:20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Besaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubiesen arrepentido en silicio y en ceniza. Mire, mire qué tremendo. Jesucristo, después que hace el llamado, los compara como niños que no aceptan el Evangelio. Después da este ejemplo de estas ciudades, que en estas ciudades se hicieron muchos milagros. Dios hizo muchos milagros en ellas. Y sin embargo, en estos sitios que se hicieron estos milagros, no hubo arrepentimiento. Porque Jesucristo menciona a Corazín, menciona a Besaida, menciona a Tiro y Sidón? Si se hubiesen hecho esos milagros que se han hecho en estos sitios, hubiese tiempo, en ese tiempo, se hubieran que arrepentido con silicio y ceniza, porque por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. En Tiro y Sidón también hubo mucho pecado, pero dice Jesucristo que para estas otras ciudades de Corazín y Bethsaida, donde se vieron todos los milagros, va a haber más castigo, donde hubo todos esos milagros, que en Capernaum y en Bethsaida. ¿Por qué? Perdón, déjeme. Por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable, no sé esa palabra, tolerable el castigo para Tiro y para Sidón. ¿Por qué? Porque los milagros que se hicieron en estas ciudades anteriores, de Corazín, de Bethsaida, y ellos no se arrepintieron de los milagros que ellos vieron. Sin embargo, en Tiro y en Sidón no vieron estos milagros y hubo mucho arrepentimiento. Y tú, Capernaum, que eres elevada hasta el cielo. O sea, en Capernaum, las personas de Capernaum, la gente de Capernaum, ellos se creían importantes y se elevaban ellos mismos diciendo, no, nosotros no tenemos pecado, nosotros hacemos nuestro sacrificio, nosotros leemos los libros, ayudamos en todo lo que dice no la Biblia, para el tiempo pues los libros, el Corán, los libros sagrados, todo esto ellos lo hacían. Sin embargo, Jesucristo le está advirtiendo aquí que aún en ese levantamiento que ellos pensaban que estaban bien con Dios, no lo estaban. ¿Por qué? Porque no hacían caso, escuchaban la palabra, oyeron el testimonio, vieron el testimonio y sin embargo no hacían caso, eran como los niños que no les importaba. Y tú, Capernaum, Capernaum es el castigo, pero mire cómo dice que eres levantada. O sea, ya se cree que son buenos, pero hasta Hades, y si ellos se creen que van a ser levantados, pero que no, van a ser bajados. ¿Hasta dónde? Hasta el Hades. Van a ser bajados hasta el mismo infierno. Estos serán abatidos, porque si en Sodoma se hubiesen hecho todos los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. O sea que si los milagros que se hicieron en Capernaum hubiesen hecho en Sodoma, tal vez Sodoma se hubiese arrepentido de sus milagros. Y por eso es que lo que Jesucristo está
queriendo decirnos aquí, en este evangelio, es que mire, cuando hay una soberbia, cuando hay una altivez, ese es el mayor pecado que puede tener una población, y en especial un hombre, que piensan que no tienen pecado, que con su obra ya han sido perfeccionados y mire, no reconocen a Jesucristo ni quieren someterse a Jesucristo. Y ese es el pecado más grande que puede existir. De hecho, Jesucristo aquí compara que cuando Jesús hizo estos milagros, allí está la evidencia de esos milagros que fue evidente en el rechazo al Evangelio, que ellos vieron cantidad de milagros que casi Jesús erradicaba los milagros, casi los eliminó. Perdón, erradicaba los milagros, no, que con sus milagros erradicaba las enfermedades, el hambre, y con todos estos milagros que Dios hizo, Jesucristo hizo, ellos no creyeron, no se arrepintieron. Y esa fue la época de Judea, ¿no? Jesús emite condenación, pero no se arrepintieron. Los que se creen buenos en sí mismos, ese es el pecado más condenador de todos los pecados. Los que se creen buenos en sí mismos, porque ellos al decir no necesitamos de la palabra de Dios, no necesitamos del alimento de Dios, y están rechazándolo, pues mire, ese es el pecado más grande que puede haber, porque se cree que por su propia obra, pues ellos pueden alcanzar la salvación. Y no es así. Usted puede hacer todas las obras que usted desee, pero más nunca va a ser salvo por las obras. Corazín y Betsaida sufrirán mayor castigo que el de los paganos, porque al que mucho se le haya dado, más se le pedirá. Si usted ve muchos milagros en su vida, si usted ve muchas maravillas en su vida, mire que Dios le está dando. Y si usted no se arrepiente con todo eso, pues mire, va a tener un mayor castigo, porque el que más se le está dando y no hace caso a la palabra de Dios, va a tener un castigo mayor. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Mateo capítulo 11, porque tú Capernaum, pues lo dice la Biblia, no lo digo yo, porque tú Capernaum, que te crees más alta en la religión, no hay nada peor para la gente que se cree buena en sí misma. No quisieron jugar el juego, eran religiosos, pero no seguían la verdad de Jesucristo y el Evangelio. Los que no se quieren arrepentir sufrirán el juicio más severo en el infierno. Y esta es una gran realidad, porque si no aceptan el Evangelio, van a sufrir mucho en el infierno. El infierno será verdad para los que se creen buenos a sí mismos, que igual era para los sodomitas. Quieren jugar, quieren acompañarnos, quieren creer, o sea que aquí el anuncio del Evangelio es, nos estamos llamando, mira, ven para que crean, ven para que jueguen, para que crean y jueguen el método del Evangelio, para que no tengan el castigo, para que no tengan esta sentencia que Dios ha emitido sobre todo el pecado, y mayormente cuando se creen y piensan que no tienen ningún pecado. Voy a seguir, todavía me queda un poquito más de tiempo, en el verso 25, que dice, por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable, esa palabra, más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. O sea que muchas veces pensamos que Sodoma y Gomorra fue bien, aunque fue condenado, fue sentenciado con el fuego del cielo, pero mire, para el juicio que venga para estas personas, tal vez Dios va a ser más tolerable que para estas otras personas en Capernaum que no quieren, ellos se creen que son buenos en sí mismos. Venid a mí y descansar. Cuando Jesús estuvo buscando respuestas a sus llamados típicos de la nación de Israel, no se arrepintieron. Repito otra vez, cuando Jesús estuvo buscando respuestas a su llamado típico, o sea que es algo normal de la nación y en especial
la nación de Israel. Recuerda que la nación de Israel, Dios siempre ha estado con ellos, los buscaba, los levantaba, volvían y caían, los levantaba, volvían y caían, los levantaba, los restauraba, volvían y caían. Es lo típico de la nación de Israel, porque en esta misma ocasión pasó lo mismo. Viene Dios mismo a tratar de restablecerlo y no se arrepintieron y tampoco escucharon a Dios. Sin embargo, hasta aquí la respuesta de Jesús es alabanza y no desánimo. Cuando el Evangelio es rechazado, Jesucristo alaba porque Dios es quien determina y quién ha de ser salvo y quien Él quiera se la revela. Jesucristo es el que nos revela el Evangelio. Dios es quien revela el Evangelio a la persona. Por eso que Jesucristo no tuvo ninguna como de sorpresa, porque sabía que ellos no iban a escuchar el Evangelio por su corazón duro y porque su falta de arrepentimiento y porque siempre han sido así. Pero Jesucristo también sabe y debemos de entender que Jesucristo a quien quiere, Él salva y Dios el que quiere salvar, salva. O sea que si se dijo esta palabra es porque Dios también tiene unas personas escogidas. Y esos temas vamos a estar hablando más adelante, que se me han presentado muchos temas. Muchas personas me han dicho cuál es mi creencia. Pues mire, yo creo en la elección de los santos desde mucho antes de la fundación del mundo. Y Dios escoge a las personas. Dios escoge a las personas, pero también la persona tiene que hacer una decisión a este llamado. Porque eso lo vamos a estar viendo más adelante. Y es la elección de los santos, a quien Dios escoge. Y Dios escoge y es Dios quien determina quiénes han de ser salvos. Y a quien quiere, Él le revela la verdad. Dios le revela la verdad. Y si hubiese querido revelarle la verdad a estas personas, pero hubiese sido solo la soberanía y la voluntad de Dios en hacer como Él quiere y como Él desea. Porque Él es Dios. En Primera de Corintios, en el capítulo 1, los versos del 26 al 31, pues mira hermanos, vuestra vocación, vamos a ir a la Biblia, y más ahora que toqué este tema, y yo sé que muchos se van a estar preguntando, esa es la típica doctrina de de la elección. Por eso lo vamos, como les digo, vamos a verlo más en otros programas que voy a estar dando más adelante. En Primera de Corintios, la primera del libro de los Corintios, capítulo 1, versos 26 al 31. Vamos a ver qué nos dice. Mirad, hermanos, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. O sea, aquí se ve claro ya, para el tema que estoy tratando de introducir, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, volvió otra vez, escogió Dios, para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y los menospreciados escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. O sea que Dios ya había escogido de antemano. Pero les digo, hay bastantes textos en la Biblia, suficientes textos que prueban esta doctrina de la preelección. Y por eso es que Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene un plan, Cristo lo hace todo, hay un remanente fiel. Dios hace un llamado en el verso 28. El entendimiento perfecto de la elección soberana no refrena la invitación. O sea, aunque ya Dios
No sé si me salí del video. Ok, todavía estamos grabando. Y ya estoy por terminar. Pero mire cómo Jesucristo cierra todo eso, todo esto. Él todavía hace un llamado, sabiendo los que han de corresponderle al llamado. Por eso es que nosotros debemos de seguir de igual manera haciendo un llamado. Nosotros llamamos, damos las buenas nuevas de salvación. Si ustedes son como niños que no les interesa, eso no nos toca a nosotros, porque solamente eso está en la voluntad de Dios y la elección de Dios. Porque así Jesucristo nos cierra este llamado. Mire, en el verso 28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Descansar de qué? Mire, descansar del diario vivir, descansar de la vida mundana, descansar del pecado. Si usted está allá, que se siente agobiado por todo lo que está sucediendo en su vida, es porque usted todavía está bajo el pecado. Entonces, ¿cuál es el llamado que se le hace aquí para que usted venga y juegue con nosotros? Venga, venga a Jesucristo para que usted reciba perdón de sus pecados y usted pueda salir de esa carga que usted tiene en su vida y que se despoje de todo ese peso y usted va a sentir un alivio porque la carga usted la puede poner en nuestro Señor Jesucristo, que es el que pagó por sus pecados. Y ese es el llamamiento que hacemos hoy. Venga y acepte a Jesucristo como su único y verdadero Salvador para que, mire, usted pueda salir de esa carga. Y lo dice bien claro en este verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y hermano, que Dios les bendiga. Yo les espero en la próxima sesión. Como les digo, vamos a estar discutiendo tal vez esto de sobre la soberanía de Dios y sobre la elección de Dios. Así que déjenos sus preguntas, denos su like, ¿verdad? Y compartan estos videos para que también lleguen a otras personas y que puedan también recibir las verdades de nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Así que Dios les bendiga. Les voy a esperar en un próximo programa. Así que, muy buenas tardes. Dios les bendiga.